Buenas noches, hermanos, nuevamente estamos con ustedes un martes más. Gracias a Dios por la vida que nos da. Espero que en sus hogares estén ustedes también contentos, alegres por las bendiciones de nuestro Dios. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema importante que debe tener siempre la iglesia, que es la oración de los creyentes. Pero a esta reflexión yo le he puesto 3 peticiones en esta oración, o sea, en la oración que hacen los creyentes. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30. Son 2 versículos que vamos a leer y ahí vamos a ver 3 peticiones que los hermanos de la iglesia hacen, intercediendo por lo que está sucediendo en aquel entonces en Jerusalén. Quiero que vayan a Hechos 4, versículo 29 y 30. Dice la palabra de Dios en esos 2 versículos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Usted dirá al principio, ¿qué dijo, no? Para poder entender esos 2 versículos, nos vamos a la Biblia, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 3, donde Pedro y Juan suben a orar, dice la palabra de Dios, juntos al templo a la hora 9. Y cuando ellos suben a orar, hermanos, si usted ha leído su Biblia, esa historia tan hermosa, se encuentran con un paralítico, una persona que no había caminado muchísimos años, y él, ¿verdad? Pedro hace una oración, se levanta, hay un milagro ahí donde la gente se empieza a asombrar de lo que está sucediendo en aquel entonces, en aquella región, en Jerusalén más que todo, y empiezan a ver qué está pasando. Simplemente ya había llegado lo que había pronunciado Jesús, esa llenura del Espíritu Santo, ese poder sobre los hombres para poder predicar la palabra, para hacer sanidades de lo que hablaba Jesús. Pasa eso y los sacerdotes de aquel entonces quedan admirados por lo que hacían. Y simplemente los agarran, los llevan ante el Sanedrín y les prohíben hablar de Jesús. Ellos, naturalmente, no se quedan callados, porque ya están llenos del poder, porque el Espíritu Santo los había llenado. Ellos ya tenían una libertad, ya tenían el poder de poder hablar. Y eso, qué hermoso en nuestra vida cuando se manifiesta el Espíritu Santo, que nos da esa libertad para poder hablar de Cristo. Y ellos hablaban de Cristo, hablaban de la resurrección de Cristo, y eso no le gustaba mucho a los sacerdotes y a los escribas de aquel entonces. Entonces, dice la palabra de Dios que los dejan libres, pero les prohíben seguir hablando de Jesús.
Y si nosotros nos vamos al versículo 20, un poquito atrás de lo que leímos, hay un versículo que me llama la atención y es muy claro hasta para nosotros hoy en día de los que predicamos a Cristo. Si usted es uno de los que predican a Cristo, este versículo nos cae también a nosotros porque dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y si usted ha visto que Jesús hoy en día todavía hace milagros, y si usted ha oído todavía que Jesús salva, no puede dejar de hablar de Jesús. Eso es lo que ellos dijeron. Y todavía así les prohíben que sigan hablando porque se van a meter, les dice, los sacerdotes en problemas. Se van a meter en problemas con el Sanedrín. Hermanos, Pedro y Juan salen y se dirigen a los suyos, a los hermanos de la iglesia, y les cuentan todo lo que ha sucedido, todo lo que han pasado. Y eso es lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, la iglesia, los hermanos, habiéndolo oído, dice la palabra en el 24, alzaron unánimes la voz a Dios. Y si usted lee en la Biblia, en la parte de arriba, desde el versículo 23, dice la oración de los creyentes. Entonces, en ese momento, los creyentes, cuando dice la palabra unánimes, alzaron la voz y dijeron, le hicieron una oración al Señor, y ellos empiezan diciéndole, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, le dan al Señor, alaban al Señor, adoran al Señor, hablan con el Señor. Primero exaltan el nombre de Dios para empezar a hacer esta oración que vamos a analizar en este momento, esas tres peticiones que ellos piden por lo que están viviendo. Los miembros de la iglesia de Jerusalén son los que están en este momento actuando o haciendo la oración cuando los hermanos tienen dificultades. Y según a ellos les dijeron, se van a meter en problemas por haber hecho un milagro. Y ese milagro que hicieron en el nombre de Jesús fue muy notable para el pueblo. Por eso es que en aquel entonces el Sanedrín les prohibió hablar más en el nombre de Jesús. Y como todo eso ya había pasado, ellos van a la iglesia, van al templo, cuentan, y ellos, dice, se juntan más y empiezan a clamar a Dios. Y le dicen a Dios en esa oración que le piden al Señor. Entonces parte de esa oración es lo que nosotros vamos a ver en el versículo 29 y 30. En el versículo 29 y en el versículo 30 hay, para ver en esta noche, tres peticiones. La primera, petición de protección. El versículo 29. Y ahora, Señor, vean cómo empieza este versículo, hermanos. Hermoso.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Padre, mira lo que están diciendo para tus siervos, que lo único que están haciendo es predicar a Jesús. En ese momento ellos estaban pidiéndole al Señor protección. Mira sus amenazas. Padre, a Pedro y a Juan se le han ordenado que no hablen. Ya los amenazaron que lo van a volver a meter a la cárcel si siguen hablando en tu nombre, Señor. Y Padre, tú sabes muy bien el castigo que tiene una persona cuando desobedece la ley, cuando viola la ley que estos hombres han impuesto en aquel entonces. Tú lo sabes muy bien. Pero Señor, ellos han declarado en el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque desde aquel entonces Pedro y Juan, ellos pueden decir, pueden hablar, pueden declarar y decir que no pueden callarse de lo que han visto y de lo que han oído. Porque Jesús ya había hecho muchos milagros, porque ellos habían vivido todos los milagros que Cristo hizo. Ahora, por medio del poder del Espíritu Santo, nuevamente ahora el Espíritu Santo trabaja en la tierra y empieza a hacer milagros y ellos también quedan asombrados. Protégenos, Señor. Mira las amenazas de esos hombres. ¿Saben qué, hermanos? Ellos en el capítulo 5, versículo 29, también dicen estas palabras que usted y yo ya las sabemos. Nada más quiero repetírselas para que se acuerden lo que ellos dijeron. ¿Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? Eso fue lo que expresaron. O sea, en pocas palabras, ellos no se iban a callar. Y no se iban a callar simplemente porque ellos estaban realizando lo que Jesús había mandado en el libro de Mateo, la gran comisión, y predicar el evangelio a todas las naciones en el nombre de Jesús. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ellos nada más estaban haciendo lo que Jesús les había encomendado. Y aparte de eso, hermanos, Dios no iba a permitir que su plan perfecto en la tierra sea deshecho por cualquier fulano. Es lo más bonito. Dios tiene planes y Dios no iba a permitir que su plan perfecto en la tierra sea hecho a un lado por cualquier persona. La segunda petición. Una petición de privilegios, que es lo que sigue en el versículo 29. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede, Señor, a tus siervos. Concédele a Pedro y a Juan que sigan hablando de tu palabra.
Que no haya esas amenazas que hubo al principio. Concédeles, o sea, dales a tus hijos, a tus siervos, a tus apóstoles esa petición, ese privilegio de seguir hablando tu palabra con denuedo. O sea, con valor significa. Y para predicar la palabra de Dios, hoy en día también hay que tener valor. Estaban ansiosos de hablar de Jesús. Todos tenemos el privilegio de hablar de Jesús. Todos tenemos el privilegio de predicar el evangelio. Hoy en día, pero no todos tenemos el valor de hacerlo. Esa es la diferencia. Porque cuando nosotros tenemos el valor de predicar el evangelio, es también porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da y nos hace hablar. Porque el Espíritu Santo nos guía para quién van a ser las palabras que vamos a hablar. De nuevo, valor. Eso significa valor. Y si nosotros lo vemos en este capítulo 4 de Hechos, nada más esa palabra aparece 3 veces. En el versículo 13, en el versículo 29 y en el versículo 31, la palabra denuedo, que significa valor. Entonces aquí en esta oración que están haciendo los creyentes en aquel entonces, le están pidiendo a Dios que le conceda a sus siervos que con todo valor hablen la palabra. Eso es lo que están pidiendo. ¿Sí? Tenemos que pedirle a Dios valor, que nos dé valor. Aquí podemos ver también, hermano, que cuando se activa en nosotros esa valentía o ese valor, los resultados son asombrosos. Sí. Cuando se activa en mí y cuando yo le pido al Señor que me dé valor para hablar, entonces los resultados son asombrosos. Entonces, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros valor para hablar. Tercera petición. Y ese está en el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La petición de poder. De poder. O sea, en otras palabras está diciendo, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí, hermanos, se reconoce que hay poder suficiente en Cristo Jesús para hacer milagros.
También se reconoce que este poder está disponible para todos los cristianos sinceros que lo pidan. Por eso muchas veces decimos, hay poder en Jesús. Amén. Hay poder en Jesús. Entonces, ellos están en esta oración. Señor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, se hagan señales, se hagan prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y vean cómo termina esta parte de la Biblia, el versículo 31. Me encanta cómo termina cuando esta oración se termina de hacer todos juntos, unánimes, a una sola voz, esta oración pidiéndole a Dios estas peticiones para los siervos que van a seguir predicando su palabra en aquel entonces. Esas mismas peticiones son para los siervos hoy en día que quieren predicar la palabra de Dios. Dice, y cuando hubieron orado, cuando terminaron esa oración, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hablaron con valor la palabra de Dios. Y en ese momento yo me imagino que la iglesia salió, cada quien para su rumbo, hablando con valor lo que Cristo les había dicho que hicieran en el libro de Mateo, la gran comisión que todos nosotros tenemos. Termina la oración, parece ser que Dios bendice grandemente a sus hijos allá reunidos. Y siempre el Espíritu Santo lo va a hacer en nuestra vida. Así hayan 2 o 3 reunidos en casa, el Espíritu Santo sigue actuando. El Espíritu Santo le va a seguir dando valor para hablar. Hermanos, Dios tenía un propósito para todo lo que están pasando. Hay familias hoy en día, y como pastor lo sé, que le están hablando a otra familia. Hay familias que están predicando por medio del WhatsApp. Hay familias que están hablando porque el Espíritu Santo está actuando en la vida de aquel hermano, en la vida de aquella hermana, porque es tiempo también de hablar de una u otra forma, y de la manera que se pueda hablar, hay que hablar de Jesús. Termino con estas palabras. Los discípulos, hermanos, Pedro y Juan, del cual estoy hablando, del cual estaban orando por ellos. Los discípulos sentían la necesidad de protección, que fue la primera petición. Sentían también que tenían que tener el privilegio de hablar de Cristo. Y sentían también el tener poder en su nombre. Oraron, rogaron por estas cosas y el Señor se los concedió. El lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. Dios se los concedió. Estas mismas necesidades, mis amados hermanos, tenemos ahora nosotros como iglesia. Iglesia siglo XXI. Iglesia que sigue predicando a Jesús, iglesia que sigue predicando la resurrección de Jesús. Estas mismas necesidades tenemos ahora. Que Dios nos proteja primero, que Dios nos proteja. Necesitamos la protección de Dios. Que Dios nos dé palabras para hablar de Cristo. Y que Dios
nos dé poder en su nombre para poder orar por los enfermos. Y podremos ver milagros, y podemos ver sanidades, y podemos simplemente ver bendiciones de Dios derramadas por medio del Espíritu Santo para su pueblo. Eso es. 3 peticiones nada más hicieron para ellos. Y qué hermosas. Protección lo necesitamos. Privilegios también. O sea, Señor, déjanos hablar, danos la manera de cómo hablar de ti. Ayúdanos. Y petición de poder, que podamos orar por un enfermo. Por un enfermo. Y Dios es el que va a hacer el milagro. No nosotros, no usted, no yo, no. Dios es el que hace el milagro aquí en la tierra. Pero necesitamos hacer nosotros peticiones de oración, en oración al Señor. Así como estábamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú eres, Señor, el único que das todas las cosas. Padre, ya las autoridades a veces no quieren que se predique de Jesús. Pero aquí decían esos 2 discípulos, no podemos callar por lo que hemos visto y por lo que hemos oído. Jesucristo hizo muchos milagros en la tierra. Jesucristo sigue haciendo milagros hoy en día en esta tierra, porque sigue siendo, Señor, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese es el Dios, ese es el Cristo que nosotros tenemos, Padre. Y gracias, Señor, porque también lo que necesitaron estos hombres, esa oración ferviente de la iglesia, de los santos de aquel entonces, son las mismas oraciones que necesita la iglesia hoy en día, y necesita venir delante de ti para pedírtelo y te decirte, papá, yo necesito, Señor, poder. Papá, yo necesito, Señor, privilegios. Papá, yo necesito protección de ti. Eso lo necesitamos también, Señor. Queremos pedirte, Señor, tu iglesia hoy en día, en las casas, queremos pedirte lo mismo para nuestra vida. Y si hay oportunidad donde estemos en casa, o si salimos, o en el trabajo, de poder hablar de ti, Señor, hoy en día, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Qué hermoso es cuando derramaste, Señor, ese poder en el Pentecostés. Nunca va a haber otro igual. Pero tu Espíritu Santo sigue actuando en la tierra. Pero tu Espíritu Santo nos llena a nosotros. Tu Espíritu Santo nos hace hablar, nos hace orar. Gracias. Gracias, Padre, por llenar nuestra vida. Te alabo y te bendigo en esta noche y te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Nuevamente le damos gracias al Todopoderoso. Gracias a Cristo Jesús. Gracias al Espíritu Santo, que nos da todavía este tiempo de poder estar delante de Él y poder disfrutar de su palabra y poder disfrutar de la adoración. Así que donde usted esté, hermano, en su hogar,
disfrute, llénese del Espíritu de Dios y alabe al Señor. Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Si Dios permite, estaremos nuevamente trayendo la palabra del Señor. Bendiciones.